El viento salado de aquella tarde de tormenta inminente azotaba el rostro de Marina como látigos invisibles, pero el dolor físico era insignificante comparado con el frío cortante del rechazo que emanaba de las miradas de los habitantes del pueblo de San Pedro. Caminando por la arena mojada de la playa, cargando sus pocas posesiones en bultos de tela amarrados con cuerdas de pesca viejas, Marina parecía una figura bíblica expulsada del paraíso, seguida por una procesión silenciosa y triste de 4 hijos. 5 años habían pasado desde que el mar se tragó a su marido, el capitán Manuel, y con él el honor de la familia. Desde entonces, el pueblo pesquero, otrora un hogar acogedor, se había transformado en una prisión de juicios crueles, donde el nombre viuda del traidor se susurraba siempre que ella pasaba. La crisis había llegado a su punto máximo esa mañana. El dueño del jacal donde Marina vivía de renta, presionado por las deudas y por las influencias ocultas de don Víctor, el poderoso dueño del puerto, la había desalojado sin piedad. Sin tener a dónde ir y con la marea subiendo rápidamente, amenazando con tragarse la franja de arena donde estaban, Marina se dirigió al único lugar donde la esperanza aún se obstinaba en existir: la subasta de chatarra del puerto. Allí, entre redes rotas y boyas pinchadas, yacía el objeto de su deseo desesperado y de su ruina financiera final. No era una casa ni una carpa, era el Vengador del Mar, un barco de pesca antiguo, de madera noble oscurecida por el tiempo, que estaba encallado en la playa desde hacía años, literalmente partido a la mitad como una nuez aplastada por un gigante. El esqueleto del barco olía a algas podridas, percebes muertos y abandono. La madera estaba gris, las tablas de la cubierta deformadas y la pintura original descascarada revelaba cicatrices profundas de tormentas pasadas. Nadie en su sano juicio miraría aquello como algo más que leña para hoguera. Pero Marina veía algo más. Veía las paredes curvas del casco que podrían proteger a sus hijos del viento. Veía un techo, aunque fuera parcial, que impediría que la lluvia mojara las cabezas de los pequeños. Con las manos temblorosas, desató el nudo de su pañuelo sucio y contó las monedas abolladas y los pocos billetes húmedos que representaban todo lo que poseía en el mundo. El subastador, un hombre gordo con voz de trueno, se rió cuando Marina levantó la mano para hacer la oferta. La multitud de pescadores y comerciantes se detuvo para ver el espectáculo. Don Víctor, observando desde su balcón en la oficina del puerto, bajó hasta la playa, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en la arena, un habano caro humeando entre los dedos. Era un hombre alto, con el rostro marcado por el sol y por los pecados, y sus ojos brillaban con la satisfacción sádica de ver a la mujer de su antiguo enemigo arrastrándose en el lodo. «Vaya, vaya», dijo, su voz proyectada para que todos oyeran. «La mujer del capitán Manuel quiere comprar un barco. ¿Vas a intentar huir como hizo él, Marina, o solo vas a hundirte más rápido?» Las risas de la multitud fueron como piedras. Marina levantó la barbilla, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. «Ya solo quiero un techo para mis hijos, don Víctor. ¿Me vende la chatarra o no?», preguntó ella, la voz firme a pesar del miedo. Víctor soltó una carcajada e hizo un gesto amplio con la mano. «Véndansela. Es poético. La viuda del traidor viviendo en los escombros. Combina con la reputación del marido. Llévate la basura, Marina, pero sabe que si ese escombro estorba a mis barcos, le paso el tractor por encima a él y a quien esté dentro». El trato se cerró por el precio de un saco de carbón. Marina y sus hijos caminaron hasta el esqueleto gigante que ahora era su hogar. El barco estaba volcado de lado, la mitad de la proa enterrada en la arena, creando una especie de cueva artificial bajo el casco inclinado. El olor allá adentro era nauseabundo, una mezcla de salitre concentrado y madera húmeda. Cangrejos corrían por las rendijas del piso y gaviotas habían hecho nidos en las vigas expuestas. Diego, el hijo mayor de 15 años, miró a su madre con una mezcla de vergüenza y admiración. Sabía lo que aquel gesto le costó a su orgullo. Sin decir una palabra, tomó una pala vieja que encontraron en la arena
y comenzó a expulsar a los cangrejos. Las horas siguientes fueron una batalla contra la naturaleza y la suciedad. Marina y los niños rasparon los percebes de las paredes internas, barrieron la arena acumulada y usaron pedazos de lona encontrados en la basura para cubrir la enorme grieta donde el barco se había partido a la mitad, intentando crear un ambiente mínimamente habitable antes de que cayera la noche. La estructura gemía con el viento, sonidos que parecían lamentos de fantasmas ahogados. La madera vieja crujía y rechinaba, como si el barco se estuviera quejando de la invasión. Pero a medida que limpiaban, Marina sintió una extraña conexión con aquel lugar. Aquel barco había pertenecido a su abuelo, décadas atrás, antes de ser vendido y revendido hasta acabar allí. Había una historia en aquellas tablas, un recuerdo de tiempos mejores. Cuando el sol se puso, tiñendo el mar de un morado profundo y amenazador, la familia se amontonó en el cuarto, improvisado bajo la quilla. El frío de la noche en la playa era intenso, húmedo y penetrante. Se envolvieron en cobijas viejas, el calor de los cuerpos siendo la única fuente de calefacción. El sonido de las olas rompiendo a pocos metros de allí era ensordecedor, un recordatorio constante de que el océano, el mismo monstruo que se llevó a Manuel, estaba justo allí lamiendo la puerta de casa. Marina abrazó a los hijos menores, cantando bajito una canción de cuna antigua sobre pescadores y sirenas, intentando ahogar el sonido del viento. Pero el viento esa noche tenía voz propia. Entraba por la grieta principal del casco, la gran cicatriz que dividía el barco, y producía un sonido extraño, un silbido agudo y melancólico, casi como una flauta desafinada. ¡Fiu! ¡Fiu! El sonido parecía venir de dentro de la propia madera, no solo del paso del aire. Marina intentó ignorarlo, pero el silbido era persistente, irritante y extrañamente hipnótico. Parecía que el barco estaba intentando hablar, intentando llamar su atención hacia la herida abierta en su costado. Diego despertó asustado. «Mamá, ¿qué es eso? Parece alguien llorando», susurró. Marina acarició el cabello de su hijo. «Es solo el viento en la grieta, mi amor. El barco es viejo, tiene muchos agujeros», pero ella misma no lo creía totalmente. Había algo en aquella hendidura. Miró hacia la viga maestra partida, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una rendija. La madera allí parecía diferente, más oscura, como si hubiera sido manchada por aceite o chapopote recientemente, al contrario del resto del casco gris y seco. La curiosidad, mezclada con un instinto que no sabía explicar, hizo que Marina se levantara. Tomó la pequeña linterna de aceite que usaban y se acercó a la grieta silbante. El viento soplaba fuerte allí, helando su mano. Tocó la madera alrededor de la hendidura. Estaba pegajosa, chapopote. Alguien había intentado sellar aquella parte de la quilla mucho tiempo atrás, de una manera que no era estructural. Parecía un parche, un escondite. Y el viento estaba soplando a través de una cavidad hueca que no debería existir en una viga maciza de soporte. El corazón de Marina se aceleró. Si ya sentiste que un objeto inanimado estaba intentando contarte un secreto, conoces el escalofrío que corrió por su espalda en ese momento. El silbido penetrante que emanaba de la grieta en el casco del barco se volvió insoportable a medida que la tormenta afuera cobraba fuerza, transformando el refugio precario de la familia en una caja de resonancia para la furia del océano. ¡Fiu! ¡Fiu! El sonido no era solo un ruido de fondo, era una vibración física que recorría la espina dorsal de Marina, impidiendo cualquier posibilidad de sueño. Los niños, encogidos bajo mantas húmedas, temblaban no solo por el frío que entraba por la grieta, sino por la naturaleza casi sobrenatural de aquel lamento. Parecía que el vengador del mar estaba llorando sus propios dolores, o tal vez intentando contar una historia que la madera había guardado por décadas. Marina sabía que no lograría pegar el ojo mientras aquel viento helado continuara invadiendo el único santuario que les quedaba. Movida por un instinto maternal de protección y una irritación creciente con el ruido, decidió que necesitaba callar esa voz,
antes de que los enloqueciera a todos. Se levantó, tomando un cuchillo de pesca viejo y oxidado que Diego había encontrado en la arena más temprano y un pedazo de lona encerada que pretendía usar como sello. Se acercó a la gran cicatriz en la viga maestra, la espina dorsal rota de la embarcación. A la luz temblorosa de la linterna de aceite, la grieta parecía una herida infectada, oscura y profunda. Marina pasó la mano por el borde de la hendidura. La madera allí no solo estaba podrida, estaba cubierta por una sustancia negra y pegajosa que identificó por el olor acre como chapopote naval antiguo. Pero había algo extraño. El chapopote estaba concentrado solo en ese punto específico, como si alguien hubiera intentado sellar algo allí con prisa y exceso, creando un tapón improvisado que el tiempo y la salinidad terminaron por corroer, permitiendo ahora el paso del aire. Con la punta del cuchillo, Marina comenzó a raspar la capa de chapopote y madera podrida, intentando alisar la superficie para clavar la lona. El trabajo era duro, la madera fina, aunque vieja, aún ofrecía resistencia, como si luchara para mantener su secreto. Rac, rac. El cuchillo arrancaba astillas oscuras que caían en la arena del suelo. De repente, la hoja del cuchillo se deslizó más profundo de lo que debía, atravesando lo que parecía ser una capa sólida y encontrando un vacío inesperado. El sonido del viento cambió instantáneamente de un silbido agudo a un soplo grave y hueco. Marina se detuvo, frunciendo el ceño. La quilla de un barco de ese porte debería ser maciza, un bloque sólido de roble o teca para aguantar el impacto de las olas. No debería haber hueco allí, a menos que fuera un defecto estructural grave o un espacio tallado intencionalmente. Curiosa y con el corazón latiendo un poco más rápido, Marina usó el cuchillo para agrandar el agujero, arrancando pedazos más grandes de madera podrida. Acercó la linterna a la abertura que acababa de crear. Allá adentro, anidado en la oscuridad de la viga como un parásito o un tesoro, algo reflejó la luz tenue de la llama. No era madera, ni los ojos de una rata. Era el brillo mate y verdoso de metal oxidado. Marina contuvo la respiración, metió los dedos flacos en la grieta, tanteando el objeto. Era cilíndrico, frío y liso, encajado perfectamente en un compartimento excavado en la propia alma del barco. Con un esfuerzo considerable, tiró. El objeto resistió por un momento, atrapado por años de sal y dilatación de la madera, pero cedió con un sonido de succión, deslizándose a las manos de Marina. Era un tubo de cobre, del tamaño de un antebrazo, sellado en los dos extremos con cera roja endurecida y tapas de latón roscadas. El metal estaba manchado de verdín, la oxidación típica del cobre expuesto a la brisa marina, pero el tubo parecía intacto, hermético. Marina se sentó en la arena, con el cilindro en el regazo, las manos temblando. Aquello no era parte del barco, aquello no era pieza de motor, era una cápsula del tiempo. Miró a los hijos durmiendo. Diego se removió, murmurando algo en un sueño inquieto. El secreto estaba allí, pesado en sus manos. Si fuera dinero, podría salvarlos. Si fuera algo ilícito, podría condenarlos. Pero la necesidad hablaba más fuerte que el miedo. Marina agarró la tapa superior del tubo y giró. La tapa estaba atascada. Marina tuvo que usar el dobladillo de la camisa para tener firmeza y forzó con toda la rabia acumulada en los últimos 5 años. Con un chirrido metálico agudo, la rosca cedió. Un olor a aire antiguo, papiro y especias escapó del interior del tubo, mezclándose con el olor a sal de la playa. Marina volcó el tubo boca abajo sobre el pañuelo extendido en el regazo. La primera cosa que se deslizó hacia afuera no fue papel. Fue una pequeña bolsa de terciopelo negro, pesada y suave, amarrada con un cordón de oro fino. La bolsa cayó con un sonido sordo. Inmediatamente después, un rollo de piel de carnero amarillenta se deslizó hacia afuera. Marina tomó la bolsa de terciopelo primero. El tacto de la tela era lujoso, algo que sus manos callosas de lavandera no sentían hacía mucho tiempo. Desató el nudo y vertió el contenido en la palma de la mano. Lo que vio hizo que el aire faltara en sus pulmones. Eran perlas,
pero no las perlas blancas e irregulares que los pescadores locales encontraban ocasionalmente en las ostras de la bahía. Eran perlas negras, perfectamente esféricas, grandes como uvas, con un brillo profundo e iridiscente que parecía contener tormentas dentro de sí. Eran más de 20. Marina sabía, por las leyendas del puerto, que una sola perla de aquellas valía más que el barco de don Víctor. Aquello era una fortuna incalculable, el tipo de riqueza que reyes usaban en coronas. Pero el instinto de Marina le decía que las perlas eran solo el cebo. El verdadero mensaje estaba en el rollo de piel. Desenrolló el mapa con cuidado extremo, temiendo que se deshiciera en polvo, pero el cuero estaba bien preservado. No era un mapa impreso de la Marina, era un dibujo hecho a mano, con tinta china que no se había desvanecido. Mostraba la línea costera de la región, pero con anotaciones de profundidad y corrientes que solo un capitán experimentado conocería. Había una X marcada no en el mar, sino en la base de un acantilado conocido como la Garganta del Diablo, un lugar de corrientes traicioneras donde nadie se atrevía a pescar. Y al lado del mapa había una carta doblada. Marina desdobló el papel. Tan pronto como sus ojos se posaron en la caligrafía, el mundo se detuvo. Las letras eran angulares, fuertes, inclinadas hacia la derecha. Conocía aquella letra mejor que la suya propia. Era la letra de Manuel, su marido. Las lágrimas brotaron instantáneamente, calientes y dolorosas, empañando su visión. No era la letra de un hombre que huyó para vivir con una amante o que robó dinero y desapareció. Era la letra de un hombre desesperado, escribiendo sus últimas palabras. La fecha en la parte superior de la carta era 14 de noviembre de 2018, el día exacto en que desapareció. Mi amada Marina, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que lo peor sucedió y que mi apuesta final funcionó. No huí. Don Víctor descubrió que encontré su ruta de contrabando y el lugar donde escondió el oro robado de la aseguradora hace años. Viene a abordar mi barco ahora. No tengo cómo luchar contra su flota, pero tengo tiempo para esconder esto. Marina sollozó cubriéndose la boca para no despertar a los niños. Manuel sabía que iba a morir, lo sabía, y en sus últimos momentos no pensó en salvar su propia piel, pensó en dejar un legado. Víctor va a hundir mi barco nuevo, él a Santa María, creyendo que el mapa y las perlas que recuperé de la gruta se van al fondo con él. Pero escondí el tubo en la quilla del viejo Vengador, el barco de tu abuelo que dejé a la deriva en la corriente, sabiendo que encallaría en la playa. Sabía que tú, mi Marina, jamás dejarías que el barco de tu abuelo se pudriera sin intentar salvarlo algún día. Confío en tu amor por este barco y por mí. Las perlas son para que empieces de nuevo. El mapa lleva a la gruta donde Víctor esconde las pruebas de sus crímenes. Úsalo para limpiar mi nombre. Te amo más que al mar. La verdad cayó sobre Marina como un ancla de tonelada. Manuel no era un traidor, era un héroe. Había sido asesinado a sangre fría por don Víctor, y el pueblo entero, manipulado por el asesino, escupió en la memoria de la víctima por 5 años. La rabia que Marina sintió en ese momento fue volcánica, secando sus lágrimas instantáneamente. Miró las perlas negras en su mano. No eran solo dinero, eran balas de cañón listas para ser disparadas contra el imperio de mentiras de Víctor. El destino, con su ironía cruel y perfecta, había hecho que comprara el propio correo que su marido le enviaba desde el más allá. Guardó las perlas y el mapa dentro del tubo nuevamente y escondió el cilindro dentro de su ropa, amarrado junto al cuerpo con una faja de tela. Nadie podía saberlo. Si don Víctor descubría que ella tenía eso, terminaría el trabajo que comenzó hace 5 años. La tormenta afuera comenzó a amainar, dando lugar a una calma grisácea de preamanecer. Marina no pudo dormir más. Se quedó sentada, vigilando la entrada del barco, planeando, calculando. Ya no era la viuda llorosa, era la capitana de una misión de venganza. El sol nació pálido y frío, iluminando la playa desierta. Los niños comenzaron a despertar, quejándose de hambre.
Marina preparó un poco de pan duro que había sobrado, intentando actuar con normalidad, pero sus ojos barrían el horizonte con una nueva paranoia. Diego, que había salido a orinar en las dunas, regresó corriendo, entrando al barco con el rostro pálido y la respiración jadeante. «Mamá, no salgas», susurró agachándose. Marina agarró el brazo de su hijo. «¿Qué pasa, Diego? ¿Qué viste?» «Allá arriba, en el camino costero», dijo el niño, señalando una rendija en la madera podrida del casco. «Es el coche negro de don Víctor. Está parado ahí, y él está fuera del coche, mirando hacia acá con binoculares». Marina espió por la rendija. Lejos, en lo alto de la duna, la silueta inconfundible del dueño del puerto estaba recortada contra el cielo, inmóvil como un buitre observando la carroña. No estaba solo mirando, estaba estudiando. Tal vez la compra del barco no había sido vista solo como una broma por él. Tal vez, en el fondo de su mente culpable, Víctor temía exactamente lo que acababa de suceder. El depredador había olido el peligro y Marina sabía que no se quedaría solo mirando por mucho tiempo. Si ya sentiste que estabas siendo vigilado por alguien que quería tu mal, ¿conoces el terror que Marina sintió en aquel instante? Comenta aquí abajo qué harías en esa situación. ¿Huirías o te prepararías para luchar? La presencia siniestra de don Víctor en lo alto de la duna no fue solo una observación pasiva, fue el preludio de una invasión. Menos de una hora después de que Diego lo hubiera avistado con los binoculares, el magnate del puerto bajó hasta la playa, acompañado no por abogados o policías, sino por 3 de sus matones más brutales, hombres con rostros curtidos por el sol y cicatrices de peleas de bar, que cargaban galones de gasolina vacíos como una amenaza visual explícita. Marina escondió el tubo de cobre con el mapa y las perlas dentro de un hoyo cavado en la arena, bajo las cobijas donde los hijos menores aún dormían, y salió al porche roto del barco, sosteniendo un cuchillo de destripar pescados con la mano temblorosa, pero visible. Víctor se detuvo a algunos metros del esqueleto, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda, fingiendo repulsión por el olor del lugar, aunque el verdadero hedor viniera de su propia alma corrupta. «Buenos días, viuda», dijo Víctor, su voz proyectada para ser oída por los pescadores que arreglaban redes más adelante en la playa. «Vine a inspeccionar mi antigua propiedad, y debo decir que estoy impactado. Esto no es un hogar, es un foco de infección. Ratas, madera podrida, riesgo de tétanos. El Consejo de Salud del pueblo me llamó preocupado por el bienestar de estos niños». La hipocresía goteaba de cada palabra. Él, que había dejado al pueblo entero pasar hambre, ahora fingía preocupación sanitaria. «Como ciudadano responsable y dueño de la costa, no puedo permitir que esta favela flotante continúe aquí. Mañana por la mañana, al salir el sol, mis hombres vendrán a hacer una limpieza controlada. Vamos a quemar este esqueleto y esterilizar la arena». La sangre de Marina se heló. Quemar el barco significaba no solo perder el techo, sino destruir el último vestigio físico de Manuel, el Vengador, que ahora sabía que había sido el guardián de su secreto. «El barco es mío, don Víctor. Tengo el recibo de la subasta. Usted no puede quemarlo», replicó ella, dando un paso al frente, poniéndose entre los hombres y sus hijos. Víctor rió, y sus matones rieron en coro, un sonido seco como grava. «El recibo dice que compraste chatarra, Marina, y la chatarra la reciclamos o quemamos. Tienes hasta el amanecer para sacar tus trapos y tus bastardos de aquí. Si no salen, bueno, accidentes con fuego ocurren muy rápido en madera seca». Se acercó a ella, bajando el tono de voz a un susurro que solo ella oyó. «Sé que estás buscando algo, Marina, pero Manuel murió sin nada, y tú vas a morir sin nada también». Se fueron riendo, pateando la arena hacia el barco, dejando atrás la sentencia de muerte del refugio de la familia. Marina entró al barco temblando, pero no de miedo. Temblaba con la furia de quien finalmente sabe la verdad. No tenía días o semanas para planear, tenía horas. Si Víctor quemaba el barco, la confusión atraería a la policía, trabajadores sociales y curiosos.
Si encontraban el mapa o las perlas con ella, confiscarían todo alegando que era propiedad robada del marido. Necesitaba llegar a la gruta, tomar el baúl con las pruebas y el oro, y volver antes de que el sol naciera para confrontar a Víctor con el poder que él no esperaba. Era una carrera contra el fuego. Llamó a Diego al fondo del barco, donde la luz del día apenas entraba. El niño de 15 años, que había madurado a la fuerza en los últimos años, vio la expresión en el rostro de su madre y supo que la infancia había terminado. Marina desenrolló el mapa de piel de carnero sobre un cajón. «Escucha bien, Diego. Tu padre no huyó. Fue asesinado por Víctor», dijo ella, sin rodeos. El niño abrió los ojos como platos, las lágrimas brotando, pero Marina sostuvo sus hombros con firmeza. «No tenemos tiempo para llorar ahora. Vamos a llorar después de que ganemos. Tu padre dejó esto para nosotros». Mostró la X en el mapa. La garganta del diablo. Es una gruta marina en los acantilados del norte. Solo es accesible en marea baja. Y la marea baja es hoy, a las 2 de la mañana. Diego miró el mapa y luego a su madre. Conocía la garganta del diablo. Era un lugar de corrientes cruzadas violentas, donde muchos barcos se habían despedazado contra las rocas afiladas. «Mamá, nadie va allá. Es suicidio. Y no tenemos barco. El Vengador está partido», argumentó él, la voz fallándole. Marina miró hacia el rincón del galpón improvisado, donde yacía una pequeña balsa de troncos y tablas que Diego venía construyendo secretamente para intentar pescar cerca de la costa. Era frágil, tosca, mal amarrada con cuerdas viejas y calafateada con chapopote que encontraron en la playa. No era un barco digno de una expedición, pero era todo lo que tenían. «Tenemos tu balsa, hijo», dijo Marina. «Es lo suficientemente pequeña para pasar entre las piedras donde los barcos de Víctor no pasan. Y tenemos la sangre de tu padre en las venas. Era el mejor capitán de este puerto. Eres su hijo. Tú me vas a llevar hasta allá». Diego miró la balsa, luego el mapa, y finalmente a sus hermanos menores que jugaban con conchas en la arena, ajenos al peligro inminente. Se tragó el miedo y asintió. «Te llevo, mamá, pero necesitamos remos mejores». El resto del día fue una tortura de disimulo. Marina actuó como si estuviera arreglando los bultos para irse, obedeciendo la orden de desalojo para que los vigías de Víctor, que observaban de lejos con binoculares, se relajaran. Pero escondido bajo la pila de basura en el fondo del barco, Diego reforzaba la balsa, amarrando galones de plástico vacíos a los lados para aumentar la flotabilidad. Marina preparó una linterna a prueba de agua improvisada con un frasco de vidrio y grasa de pescado, y cosió el mapa dentro del forro de su chaleco. Comieron poco, economizando el agua. La tensión en el aire era eléctrica. Cada gaviota que gritaba parecía una alarma. Cada ola que golpeaba parecía una cuenta regresiva. La noche cayó como un manto pesado y sin estrellas, lo que era bueno para esconderse, pero terrible para navegar. A la 1 de la mañana, la marea comenzó a bajar, retrocediendo y exponiendo las piedras negras de la playa como dientes de un monstruo sumergido. Marina despertó a los hijos menores. Les dio un jarabe para la tos que también daba sueño, asegurando que dormirían profundamente, y le pidió a la vecina de Jacal más cercana, una señora ciega que siempre había sido amable, que estuviera atenta a los niños. «Voy a buscar medicina al pueblo», mintió Marina. Besó la frente de cada uno, sabiendo que podría ser la última vez. Marina y Diego arrastraron la balsa por la arena mojada, el sonido de la fricción ahogado por el ruido de las olas. El frío del agua golpeando en sus tobillos fue un choque de realidad. El mar estaba agitado, negro como tinta, y la espuma de las olas brillaba de forma fantasmal en la oscuridad. Empujaron la embarcación frágil más allá de la rompiente, luchando contra la fuerza del agua que intentaba devolverlos a tierra. «Rema, Diego, rema con fuerza», susurró Marina, metiendo el remo en el agua helada. Se alejaron de la playa, convirtiéndose solo en una mancha oscura en la inmensidad del océano. Pero el peligro no venía solo de las olas. Cuando estaban a unos 500 metros de la costa,
Rodeando el cabo que llevaba a los acantilados, vieron luces, un barco patrulla del puerto, con el logotipo de la empresa de Víctor, estaba barriendo el agua con un reflector potente. Víctor no había confiado solo en la amenaza de fuego. Había puesto guardias en el mar para asegurar que nadie saliera o entrara. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, barriendo la superficie del agua, acercándose peligrosamente a la pequeña balsa. «Deja de remar», siseó Marina. «Acuéstate». Madre e hijo se aplastaron contra las tablas mojadas de la balsa, cubriéndose con una lona oscura, dejando la embarcación a la deriva, balanceándose violentamente en las olas. El corazón de Marina latía contra la madera húmeda tan fuerte que parecía que el sonido sería oído por el sonar del barco enemigo. La luz del reflector pasó por encima de ellos, iluminando la espuma alrededor, cegándolos momentáneamente a través de la tela de la lona. Contuvieron la respiración, esperando el sonido del motor acelerar en su dirección o el sonido de un disparo. El barco patrulla disminuyó la velocidad. Voces masculinas flotaron sobre el agua. «Es solo basura flotando, troncos viejos», dijo alguien. El reflector continuó su camino, barriendo hacia el sur. El barco se alejó, el sonido del motor disminuyendo. Marina soltó el aire que contenía, sintiendo el cuerpo temblar incontrolablemente. Eran invisibles porque eran insignificantes. Para los hombres de Víctor, eran solo desechos. «Vamos, hijo, antes de que vuelvan», dijo Marina tomando el remo nuevamente. Frente a ellos, la silueta amenazadora de los acantilados se erguía contra el cielo nocturno, un paredón de piedra negra donde el mar golpeaba con furia. Y justo en el centro, una abertura estrecha y baja, donde el agua espumaba y giraba en remolinos mortales, marcaba la entrada de la garganta del diablo. Era un lugar que parecía respirar, exhalando un sonido grave y aterrador con cada ola que entraba. Manuel había escondido su futuro dentro de la boca del monstruo, y ahora Marina y Diego tendrían que entrar allí para buscarlo, con solo una balsa de chatarra y el valor de los desesperados para protegerlos de las piedras afiladas que aguardaban en la oscuridad. La entrada de la garganta del diablo hacía honor al nombre aterrador que los pescadores locales le daban desde hace siglos. Era una grieta estrecha en la base del acantilado monumental, donde el mar, comprimido entre paredones de granito negro, hervía y espumaba como agua en una caldera a punto de explotar. Marina sostenía la linterna improvisada con una mano y el borde de la balsa con la otra, sintiendo la embarcación de chatarra gemir y torcerse bajo la fuerza de las corrientes cruzadas que intentaban aplastarlos contra las piedras afiladas. Diego, posicionado en la popa con el remo, luchaba con una fuerza que parecía sobrenatural para un niño de 15 años. El sudor escurría por su frente, mezclándose con el agua salada que el mar escupía sobre ellos, pero sus ojos estaban fijos en la abertura oscura al frente. En aquel momento, no era solo un adolescente asustado, canalizaba la habilidad y el instinto de navegación de su padre, leyendo las olas y anticipando los reflujos como si hubiera nacido en el agua. «Ahora, mamá, baja la cabeza», gritó cuando una ola más grande empujó la balsa en dirección al agujero. Entraron en la cueva en un clavado violento, deslizándose sobre la cresta de la ola, pasando a centímetros del techo de piedra cubierto de percebes y mejillones afilados que habrían rasgado su piel como papel. Por un segundo angustiante, la oscuridad fue total y el rugido del agua, ensordecedor. Pero, a medida que la balsa avanzaba hacia el interior del acantilado, la furia del mar comenzó a disminuir, sustituida por un silencio húmedo y resonante. La garganta se abría en una cámara vasta, una catedral natural esculpida por la erosión milenaria, donde el agua era negra y aceitosa, moviéndose a un ritmo lento y amenazador. El aire allí dentro era frío, pesado y olía a tiempo detenido y sal mineral. Marina levantó la linterna, el haz de luz amarilla cortando la oscuridad y revelando paredes altas que goteaban constantemente, brillando con depósitos de sal que parecían diamantes falsos. «Estamos adentro», susurró Diego,
su voz resonando y multiplicándose en las paredes de piedra. Papá, él vino aquí solo, con aquel barco pequeño. La reverencia en la voz del hijo hizo que el corazón de Marina se apretara. Manuel había enfrentado aquel infierno para protegerlos. Marina desenrolló el mapa nuevamente, protegiéndolo de las salpicaduras. El dibujo indicaba una plataforma natural, un saliente de piedra en la pared norte de la cueva, que solo quedaba expuesto durante la marea baja extrema. Allí, señaló ella, dirigiendo el haz de luz hacia la derecha. A unos 2 metros por encima del nivel actual del agua, una repisa de roca se proyectaba de la pared, y sobre ella, casi invisible en la sombra, había algo que no era piedra, una forma rectangular, cubierta de limo y algas secas, pero con líneas demasiado rectas para ser natural. Diego maniobró la balsa hasta la pared de piedra. Marina se puso de pie, equilibrándose precariamente, y usó las grietas en la roca para escalar hasta la plataforma. La piedra era resbaladiza y fría, cortando sus manos, pero no sintió dolor. Se arrastró hacia el saliente y gateó hasta el objeto. Era un baúl, no un baúl de pirata de película, sino una caja de transporte marítimo reforzada, hecha de madera de teca y cincha de hierro, del tipo usado para transportar instrumentos de navegación o cargas valiosas en barcos antiguos. La madera estaba hinchada y cubierta de percebes. El hierro estaba oxidado, pero la caja permanecía cerrada, sellada con una gruesa capa de brea y cera que Manuel debía haber aplicado antes de esconderla. Marina sacó el cuchillo que traía en la cintura y comenzó a raspar el sello de cera alrededor de la cerradura. El sonido de la hoja contra el metal resonaba en la cueva silenciosa. Diego subió detrás de ella, sosteniendo la linterna. ¿Será que está todo ahí?, preguntó. Marina no respondió. Forzó la hoja bajo la tapa e hizo palanca. La madera gimió, el metal crujió, y con un esfuerzo final que exigió el peso de ambos, la tapa se soltó. El olor que salió de adentro no fue de moho, sino de tabaco seco y cuero, el olor de las cosas de Manuel. El interior del baúl estaba forrado con hule impermeable, manteniendo el contenido milagrosamente seco. Marina apartó el hule con manos temblorosas. El primer brillo que la golpeó fue dorado, monedas, cientos de ellas, monedas de oro antiguas, pesadas, españolas e inglesas, que Manuel debía haber encontrado a lo largo de años de buceo o recuperado del naufragio que Víctor intentaba saquear. Estaban amontonadas en sacos de lona que se pudrieron, esparciendo el oro por el fondo del baúl. Era riqueza suficiente para comprar la flota pesquera entera, para construir una mansión, para nunca más lavar una red en la vida. Diego tomó una moneda, los ojos abiertos como platos, hipnotizado por el peso de la historia en su mano. «Mamá, somos ricos», susurró. Pero Marina empujó el oro hacia un lado. No había venido por el oro, buscaba la verdad. En el fondo del baúl, protegido por una carpeta de cuero amarrada con hilo, estaba lo que realmente importaba. Tomó la carpeta y la abrió. Eran documentos, manifiestos de carga, registros portuarios originales. Marina, que había ayudado a su marido con el papeleo muchas veces, sabía leer aquellos códigos. Eran los registros de las cargas perdidas de don Víctor. Contenedores declarados como vacíos o perdidos en el mar para cobrar el seguro, pero que en realidad estaban llenos de electrónicos, obras de arte robadas y, lo más condenatorio, residuos tóxicos que él arrojaba ilegalmente en alta mar para empresas extranjeras. Y junto con los manifiestos estaba el diario de a bordo personal de Manuel, un cuaderno pequeño de tapa negra. Marina abrió en la última página escrita. La fecha era la de la desaparición, 14 de noviembre. Víctor descubrió que tengo las copias de los manifiestos. Me ofreció la mitad de las ganancias para callarme la boca. Me negué. Dijo que nunca volvería a tierra firme. Voy a la garganta a esconder esto. Si muero, Marina, sabe que morí con la conciencia limpia. No robé nada. Solo guardé la prueba de su crimen para protegerte. Entrégale esto a la Guardia Costera Federal, no a la policía local.
Víctor compró a todos aquí. Te amo. Cuida a los niños. Dile a Diego que será un capitán mejor que yo. Marina leyó las palabras en voz alta, su voz quebrada rompiendo el silencio de la cueva. Diego comenzó a llorar, abrazando sus rodillas. Su padre no los había abandonado. Su padre no había sido un ladrón. Había sido un hombre de honor que enfrentó a un monstruo solo. La vergüenza que Diego había sentido por años, la rabia silenciosa contra el padre que huyó, todo eso se evaporó, sustituido por un dolor agudo, pero limpio. Me escribió a mí, mamá. Dijo que yo sería capitán. Sollozó el niño. Marina abrazó a su hijo, mezclando sus lágrimas con la sal en sus rostros. Él sabía, hijo, siempre supo quién eras. En ese momento, en la oscuridad de la cueva, rodeados por oro pirata y papeles condenatorios, Marina sintió una transformación. El miedo a don Víctor desapareció. El miedo a la pobreza desapareció. Sostenía en sus manos el poder de destruir al hombre que había destruido a su familia. El oro pagaría la vida nueva, pero los papeles pagarían la deuda de sangre. Vamos a llevarnos todo, dijo, cerrando la carpeta con determinación. El oro es nuestro por derecho de rescate. Los papeles son su sentencia. Comenzaron a transferir el contenido del pesado baúl a los sacos impermeables que trajeron, amarrándolos firmemente a la balsa. El trabajo fue rápido, movido por la adrenalina y por la necesidad de salir de allí antes de que la marea subiera nuevamente y sellara la entrada de la gruta, ahogándolos. Cuando terminaron, la balsa estaba pesada, baja en el agua, pero flotaba. Empujaron la embarcación de vuelta al canal estrecho, remando contra la corriente que comenzaba a cambiar. La salida fue tan peligrosa como la entrada, exigiendo cada gramo de fuerza que les quedaba. Pero emergieron de la garganta del diablo bajo un cielo que comenzaba a clarear en el este, pintado de gris y rosa. Estaban exhaustos, empapados y congelados, pero vivos. Diego remó hacia la playa, guiado por la silueta familiar de las dunas. Marina respiró hondo el aire puro de la mañana, sintiéndose victoriosa. Lo habían logrado, tenían la verdad. Pero a medida que se acercaban a la costa, rodeando el cabo de piedra que escondía la playa donde vivían, Marina notó algo mal en el horizonte. No era la luz del sol naciente, era un brillo anaranjado, tembloroso y violento, que pulsaba en la base de las dunas, lanzando una columna de humo negro y espeso que manchaba el cielo limpio de la mañana. El olor llegó antes que la imagen, el olor a madera vieja quemándose, a chapopote derritiéndose y a recuerdos volviéndose cenizas. Marina dejó de remar, el remo suspendido en el aire, los ojos desorbitados de horror. No, susurró. Cuando la balsa dobló la última punta de piedra, la playa se reveló. El vengador del mar, el barco partido que había servido de cuna para sus hijos y escondite para la herencia, ya no era un barco, era una hoguera gigantesca. Las llamas subían alto, devorando el casco seco con voracidad, crujiendo y rugiendo. Don Víctor no había esperado al amanecer. Había cumplido su promesa. Había incendiado su casa. «Mis hijos», gritó Marina. Un grito que desgarró la garganta y silenció al mar. No veía a los niños en la arena. El humo cubría todo. Diego remó como un loco, impulsando la pesada balsa hacia el infierno que ardía en la playa. Marina saltó al agua antes incluso de llegar a la arena, nadando, corriendo, cayendo, levantándose, con el pecho explotando de pánico. El tesoro en la balsa, el oro, los papeles. Nada de eso importaba si había perdido lo que realmente amaba. La visión de las llamas reflejadas en sus ojos era la pesadilla final. Víctor no quería solo expulsarlos, quería borrarlos de la existencia. Marina emergió de la rompiente como una criatura mítica, nacida de la espuma y de la furia, ignorando el peso de la ropa empapada y el agotamiento que hacía arder sus músculos. Corrió por la arena suelta, cayendo y levantándose, sus ojos fijos en la silueta en llamas de lo que había sido su hogar. El vengador del mar ardía con una violencia espectacular. La madera vieja y seca, impregnada de sal y chapopote, crujía como huesos rompiéndose,
lanzando chispas anaranjadas que subían en espiral hacia el cielo de la mañana, mezclándose con el humo negro y denso. El calor era insoportable, una pared térmica que la empujaba hacia atrás, pero el grito de «mis hijos» rasgó su garganta nuevamente, superponiéndose al rugido del fuego. Diego, justo detrás de ella, soltó la balsa en la orilla y corrió hacia la duna donde vivía la vecina ciega, rezando para que la intuición de su madre hubiera funcionado. «¡Están aquí, Marina! ¡Están aquí!». La voz temblorosa de la anciana ciega, doña Sila, cortó el caos. Marina giró sobre sus talones y vio, a 50 metros del infierno crepitante, a sus 3 hijos menores encogidos bajo una manta, tosiendo por causa del humo, pero vivos y seguros al lado de la vecina. La ola de alivio fue tan intensa que Marina cayó de rodillas en la arena, sollozando, sintiendo como si acabara de ser rescatada de un ahogamiento. Estaban a salvo. Don Víctor había quemado la madera, pero no había logrado quemar su sangre. Abrazó a los niños con fuerza, ensuciándolos de agua de mar y lágrimas, mientras Diego se unía a ellos, jadeante. Pero el momento de ternura fue roto por una sombra que se proyectó sobre ellos, bloqueando la luz del fuego. Don Víctor estaba parado allí, con las manos en los bolsillos de su pantalón de lino, el rostro iluminado por las llamas danzantes que reflejaban en sus ojos un placer enfermizo. No parecía arrepentido, parecía satisfecho, como un dios cruel que acababa de limpiar su mundo de una imperfección. «Te avisé, viuda», dijo, su voz tranquila contrastando con la violencia alrededor. «Dije que era un riesgo de incendio, madera vieja, velas, niños descuidados, una tragedia anunciada. Ahora no tienes casa, no tienes barco y no tienes pruebas. Se acabó. Agarra a tus bastardos y desaparece de mi playa antes de que decida cobrar por el costo de la limpieza de las cenizas». La audacia de aquel hombre que acababa de intentar asesinar a una familia entera fue la mecha final. Marina no sintió miedo. El miedo se había quedado en la gruta, ahogado en la oscuridad. Lo que quedó fue una claridad fría y letal. Se levantó lentamente, entregando a los niños al cuidado de Diego y doña Sila. Caminó hacia Víctor, empapada, sucia de arena, con el cabello pegado al rostro, pero emanando una autoridad que hizo a los matones del magnate retroceder un paso. En su mano derecha sostenía el tubo de cobre abierto. En la izquierda, el diario de a bordo de Manuel, protegido por el plástico. «Tienes razón, Víctor. El barco se acabó», dijo ella, su voz baja y peligrosa, obligándolo a prestar atención. «Pero las pruebas no se queman en el agua». Víctor frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando, loca?». Marina levantó el diario. «Estoy hablando del día 14 de noviembre de 2018. Estoy hablando de la carga de basura tóxica que arrojaste en el arrecife de coral para cobrar el seguro. Estoy hablando de los manifiestos falsificados que firmaste». Abrió el diario, la página mojada en los bordes pero legible en el centro. «Y estoy hablando del asesinato del capitán Manuel, que ordenaste porque se negó a ser tu cómplice. Él escribió todo, Víctor, escribió mientras perseguía su barco. Sabía que iba a morir y me dejó esto a mí». El color huyó del rostro de don Víctor, reconoció el cuaderno, reconoció la letra. Aquel era el fantasma que lo había asombrado por 5 años, el cabo suelto que nunca había logrado cortar. Eso es mentira. «Dame eso acá», gritó, perdiendo la compostura y avanzando para intentar arrancar el cuaderno de sus manos. Pero Diego se interpuso, sosteniendo un pedazo de madera que había traído de la balsa, gruñendo como un lobo protegiendo a la manada. Víctor se detuvo, mirando alrededor. Los pescadores del pueblo, despertados por el fuego y por los gritos, comenzaron a acercarse, formando un círculo silencioso y amenazador. Habían oído las palabras de Marina. La duda que siempre tuvieron sobre el accidentes de Manuel se estaba transformando en certeza. «Me vas a entregar ese cuaderno por las buenas o por las malas, Marina. Nadie te va a creer. Yo soy la ley aquí», gruñó Víctor, haciendo señas a sus matones para que sacaran las armas.
La tensión explotó. Parecía que habría sangre en la arena, pero entonces un sonido diferente rompió la mañana, viniendo no de la tierra, sino del mar. El rugido potente de motores fuera de borda de alto rendimiento. Luces azules giratorias cortaron la neblina de la rompiente. 2 barcos rápidos de la Guardia Costera Federal surgieron rodeando el cabo, surcando las olas en dirección a la playa, seguidos por patrullas de la Policía Federal que bajaban la duna por el camino de acceso, cercando el área por tierra y mar. Marina sonrió, una sonrisa triste y vengativa. Eres la ley del puerto, Víctor, pero el mar es federal. Y mi abuelo, antes de morir, tenía amigos en la capital que nunca olvidaron el nombre de la familia. Diego no se había quedado quieto en los días anteriores. Había usado la radio de aficionado de un amigo para enviar un mensaje cifrado que su padre le había enseñado, un pedido de auxilio que solo la autoridad marítima entendería. La llegada de la policía no fue coincidencia, fue el jaque mate. Los agentes federales desembarcaron en la arena con fusiles en mano, gritando órdenes. «Todos quietos, Policía Federal, suelten las armas». Los matones de Víctor, dándose cuenta de que no eran rivales para la fuerza táctica, tiraron las pistolas en la arena y se rindieron. Víctor se quedó paralizado, mirando de los policías a Marina, incrédulo. El oficial al mando caminó hacia Marina. «Señora Marina, recibimos la llamada de emergencia. ¿Tiene las evidencias mencionadas?» Marina entregó el diario y la carpeta de documentos que había sacado del baúl. «Está todo aquí, capitán. Los registros de contrabando, las cuentas en el extranjero y la confesión del asesinato de mi marido». El oficial hojeó los documentos rápidamente, su expresión endureciéndose con cada página. Miró a Víctor. «Señor Víctor, queda usted detenido preventivamente por tráfico internacional, delito ambiental y homicidio calificado». Cuando las esposas de acero se cerraron alrededor de las muñecas de don Víctor, un grito de júbilo explotó entre los pescadores. Años de opresión, tasas abusivas y miedo se disolvieron en aquel clic metálico. Víctor fue arrastrado por la arena, pataleando y gritando que era un error, que compraría a todos, pero su voz fue ahogada por el sonido del barco quemándose. Marina presenció todo sin moverse. Sintió una mano en su hombro. Era Diego. Señaló la bolsa de terciopelo que ella aún tenía atada a la cintura. «¿Y las perlas, mamá? ¿Se las van a llevar?» Marina miró al oficial. «Esto de aquí», dijo ella, abriendo la bolsa y mostrando las perlas negras. «Esto fue rescatado de un naufragio antiguo por mi marido. Es herencia de familia». El oficial, un hombre justo que veía la miseria y la dignidad de aquella mujer, cerró la bolsa y se la devolvió. «Lo que el mar da, señora. Eso no es prueba de delito, es hallazgo. Buena suerte». La multitud comenzó a dispersarse a medida que la policía se llevaba a los criminales y los bomberos llegaban para controlar los restos del incendio. Marina se quedó parada frente al esqueleto del Vengador del Mar. El fuego ya había consumido casi todo. La estructura estaba colapsando, transformándose en carbón y cenizas. Pero Marina no sintió tristeza. Aquel barco, partido y viejo, había cumplido su misión sagrada. Había cobijado a sus hijos cuando nadie más lo hizo y guardado la verdad en sus entrañas de madera hasta el momento correcto. Había sido el último acto de protección de Manuel. «Puedes irte, mi viejo», susurró a las llamas, como si se despidiera de un amigo. «Tu vigilia terminó». El humo subió, llevándose consigo el alma del barco y, de cierta forma, el alma inquieta de Manuel, finalmente libre para navegar en mares tranquilos. Marina abrazó a sus hijos, sintiendo el calor del sol naciente en su espalda. Ya no tenían casa, es verdad, pero tenían una fortuna en perlas en el bolsillo, el honor del padre restaurado y un futuro entero por delante. Y si crees que la justicia tarda pero llega, deja tu like para celebrar la victoria de esta familia, porque la jornada de Marina de náufraga a reina del puerto apenas comienza. 3 años pasaron desde el amanecer humeante en que el Vengador del Mar ardió en la playa.
y el pueblo de San Pedro sufrió una metamorfosis tan profunda que un visitante antiguo mal lo reconocería. El aire pesado de miedo y sumisión que flotaba sobre el puerto, alimentado por la tiranía de don Víctor, se disipó como la neblina de la mañana bajo el sol fuerte, dando lugar a una atmósfera vibrante de cooperación y prosperidad. Las gaviotas aún gritan sobre los tejados y el olor a sal y pescado fresco aún impregna las calles adoquinadas, pero ahora los pescadores caminan con la cabeza en alto, sin el peso de las tazas abusivas encorvando sus espaldas. Y en el centro de esta revolución silenciosa, caminando por los muelles con la autoridad tranquila de quien sobrevivió a tormentas que hundirían barcos de acero, está Marina, ya no la viuda loca del barco partido, sino la respetada patrona del nuevo consorcio pesquero. La fortuna de las perlas negras no se gastó en lujos frívolos o venganzas mezquinas. Marina, con la sabiduría de quien conoció la escasez en carne propia, invirtió cada centavo con precisión quirúrgica. Cuando el imperio de don Víctor fue desmantelado por la justicia federal y sus bienes fueron a subasta para pagar las deudas laborales, Marina estaba allí en primera fila. No compró las lanchas de paseo o los autos deportivos del villano. Compró la flota pesquera. Remató los barcos que Víctor había dejado pudrirse por falta de mantenimiento. Los reformó, los pintó de azul y blanco, los colores de la Virgen del Carmen, y los devolvió al mar, no como propiedad de un único tirano, sino como instrumentos de trabajo de una cooperativa donde cada pescador tiene su cuota justa, donde antes quedaba la oficina de vidrio oscuro de Víctor, desde donde vigilaba a sus súbditos como un halcón. Ahora funciona la administración de la cooperativa. La puerta siempre está abierta. Marina despacha desde allí, sentada no en la silla de cuero importado del antiguo dueño, sino en una mesa sencilla de madera noble. Conoce el nombre de cada marinero, sabe quién tiene un hijo enfermo y quién necesita un adelanto para arreglar el techo. Gestiona el puerto no con el látigo del miedo, sino con la brújula de la empatía. Los pescadores, muchos de los cuales un día se rieron de ella en la playa, ahora se quitan el sombrero cuando pasa, en un gesto de respeto que no fue comprado, sino conquistado en la rompiente de la vida. Diego, ahora un joven hombre de 18 años, con los hombros anchos y el rostro curtido por el sol, es la imagen viva de su padre. No es solo un pescador, es el capitán del Nuevo Manuel, el barco insignia de la flota, una embarcación moderna y segura que lidera las expediciones en alta mar. Ver a Diego al mando, gritando órdenes con voz firme y maniobrando el barco con la destreza genética de los hombres de mar, es el mayor tesoro de Marina. Ve en él la continuidad, la prueba de que la muerte de Manuel no logró borrar su linaje. Los otros hijos, ahora crecidos y sanos, estudian en las mejores escuelas de la región, libres de la sombra del hambre que marcó su infancia en la arena. La vivienda de la familia también cambió. Marina ya no vive en escombros. Construyó una casa blanca y espaciosa en la cima del acantilado, frente al mar, pero a una distancia segura de las olas. Es una casa llena de luz, con grandes ventanales que miran al horizonte infinito. En el jardín delantero, mirando al océano, no hay muros altos. Hay un banco de madera mirando al poniente, donde a Marina le gusta sentarse al final del día. La decoración es sencilla, pero en un lugar destacado en la sala, dentro de una campana de cristal, reposa el mapa de piel de carnero, ahora enmarcado con la letra de Manuel visible para todos. Es el documento fundador de su nueva vida, la carta de amor que atravesó la muerte. En la plaza central del pueblo, donde antes había solo una fuente seca, se erigió un monumento modesto, pero poderoso. Una estatua de bronce de un pescador sosteniendo un timón, mirando fijamente al mar. En la base de granito, una placa dice: «Al capitán Manuel y a todos los hombres de honor que el mar se llevó, pero que la verdad trajo de vuelta». El día de la inauguración, el pueblo entero asistió. El alcalde pidió disculpas públicas a la familia. El padre bendijo la estatua. Marina no dio discurso, solo colocó una corona de flores a los pies del bronce y tocó la mano fría de la estatua, sintiendo que, finalmente, la deuda de honor estaba pagada.
El pueblo no celebraba solo a un hombre, celebraba su propia redención de haber juzgado mal a un inocente. Don Víctor, por su parte, se convirtió en un fantasma en vida. Las noticias que llegan de la capital dicen que envejeció 20 años en la prisión federal. Sin su dinero y su influencia, abandonado por los amigos, poderosos y despreciado por los otros reclusos, es solo un número en el sistema carcelario. Su nombre, que antes era pronunciado con temor, ahora se usa como sinónimo de codicia tonta. Las madres les dicen a los hijos: no seas goloso como Víctor o te quedas sin nada. Perdió sus barcos, su libertad y su legado, derrotado por una mujer que él creía ser demasiado débil para luchar. Cierta tarde, Marina bajó a la playa, en el lugar exacto donde el vengador del mar se había quemado. La marea se había llevado las cenizas hacía mucho tiempo. La arena estaba limpia y blanca nuevamente. No había cicatrices en el paisaje, solo la belleza eterna e indiferente del océano. Caminó hasta la orilla del agua, dejando que la espuma lamiera sus pies descalzos. En su cuello, bajo la blusa, usaba una única perla negra, montada en un cordón de oro simple. Las otras perlas habían sido vendidas para construir el imperio, pero aquella la guardó. Era su talismán, el recuerdo de la noche en la cueva, del frío, del miedo y del valor. Miró al horizonte, donde los barcos de su flota volvían cargados, puntitos blancos contra el azul profundo. Sintió una brisa suave tocar su rostro, diferente de aquel viento cortante de la noche de la tormenta. Parecía una caricia. «Estamos bien, mi amor», susurró al viento. «Los niños son fuertes, el puerto es justo, y yo aprendí a navegar». Se dio cuenta de que la viudez no la había roto, la había forjado, como el acero que necesita del fuego para endurecerse. Marina necesitó el incendio de su vida antigua para convertirse en la patrona que el pueblo necesitaba. Al volver a la casa en el acantilado, Diego la esperaba en el portón, sonriendo. «Mamá, la cena está lista. Hicimos caldo de mariscos». Marina sonrió de vuelta, con el corazón lleno. El hambre era un recuerdo lejano. El frío era solo una estación del año, no un estado de ánimo. Habían vencido a la marea. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y dorado, la casa de Marina brillaba como un faro, no de aviso de peligro, sino de bienvenida para quien estuviera perdido en el mar de la vida. Y si acompañaste esta jornada de superación hasta aquí, prepara el corazón, porque el mensaje final que Marina tiene para dejarnos es tan valioso como cualquier perla negra encontrada en el fondo del mar. La historia de Marina y del barco partido nos deja una lección eterna, tan vasta y profunda como el propio océano. Muchas veces es en las fisuras de nuestra vida, en aquellas grietas dolorosas por donde el frío intenta entrar, que Dios esconde las mayores bendiciones y las respuestas que tanto buscamos. El mundo juzgó a la viuda y su chatarra por la apariencia externa, despreciando el valor de lo que estaba roto, pero fue justamente dentro de la herida de aquel barco rechazado que residía la salvación de una familia entera. Marina probó que la verdadera fuerza no está en nunca hundirse, sino en tener el valor de sumergirse en las aguas más oscuras para rescatar la verdad, sabiendo que la justicia, así como la madera noble, puede resistir al tiempo y a las tormentas, pero nunca se pudre cuando es protegida por el amor. Así como las perlas negras nacen del dolor de una ostra herida para convertirse en joyas inestimables, nuestro propio dolor puede ser transformado en victoria si tenemos la fe para continuar remando contra la marea. Que la valentía de esta madre te inspire a no desistir ante las injusticias y a mirar con más atención aquello que el mundo descarta, pues el tesoro que cambiará tu vida puede estar escondido exactamente donde nadie más tiene paciencia de buscar. Si esta historia de honor y superación tocó tu corazón, suscríbete al canal para navegar con nosotros en nuevas aventuras emocionantes y comparte este video con quien necesite saber que, al final, la verdad siempre flota. Que Dios bendiga tu jornada y hasta la próxima marea.